Bueno, en principio el interés de hablar sobre este debate nacional que nos interesa a todos, que es el tema de la corrupción. Sin embargo, hechos noticiosos irrumpen, como siempre, el tema de los derechos humanos en el país y una presunta denuncia que presentarían factores de oposición contra el sistema electoral venezolano. Se insiste aún en el tema del fraude electoral. Sí, Jessica, pues la información que ha estado circulando es que hoy la Mesa de la Unidad estaría introduciendo una denuncia con miras a propiciar una condena sobre nuestro país, y además es un mensaje realmente paradójico, contradictorio en un contingente político, en un tinglado político que además está llamando a un proceso electoral que tendremos dentro de pocos meses y está convocando a todo el electorado venezolano. Yo creo que ellos mismos van a ser víctimas de este mensaje que confunde al electorado, porque ¿cómo se puede denunciar un sistema al cual te vas a someter y que va a regir un proceso electoral donde vamos a acudir masivamente? No obstante, es importante señalar que la circunstancia de la denuncia, que mañana Venezuela queda, digamos, sin obligaciones ante la Comisión a partir del día de mañana, ante la Corte, mejor dicho, ante la Corte a partir del día de mañana, sería una denuncia de las que nosotros hemos estado señalando que no han sido tratadas con objetividad, que no han sido trabajadas con el rigor que debería tener un mecanismo regional de protección de los derechos humanos, y que nosotros tenemos que recordar que cuando acá, en el año 2002, en el marco del golpe de Estado, se disolvieron los poderes públicos, uno de los considerandos de la acta de la disolución de los poderes públicos invocaba como, digamos, motivo de fuerza los pronunciamientos que precedentemente había hecho precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces eso te puede dar una idea de que hay un juego internacional de ataque contra nuestro país, bueno, desde que nuestro país decidió hacer las cosas con el concurso del pueblo y con el concurso del ejercicio de nuestra propia soberanía. Ahora, ellos están pidiendo nada más y nada menos, para que se entienda esto, la anulación de las elecciones presidenciales y de su resultado. Es decir, es factible jurídicamente hablando que una instancia extranjera de la naturaleza que sea tenga competencia para anular, para pasar por encima de las instituciones soberanas de este caso del Estado venezolano y del pueblo venezolano. Un caso sobre el que ya se pronunció, sí, bueno, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Sí, ya fíjate, la propia sentencia, la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional es extensiva. Además sería grotesca una decisión de esa magnitud, de esa naturaleza. Sin embargo, pues nosotros no podemos elucubrar acerca de ese posible pronunciamiento porque, bueno, ya hemos visto algunos pronunciamientos que se han hecho en violación inclusive dentro de la propia legislación interna de la Comisión y de la Corte, cuando se les ordena a ellos que primero se tiene que agotar la jurisdicción interna para ellos dar algún tipo de respuesta o pronunciamiento. Eso se ha venido fallando en contra del país sin que se cumpla ese supuesto. Si tú te vas antes del año 99 en contra de nuestro país, durante todo el tiempo solamente prosperaron 4 casos, después del 99 prosperaron más de 20 casos. Y la denuncia de la convención es un mensaje sobre el sistema regional, es un llamado a la reflexión, es un debilitamiento de ese mecanismo de protección regional de los derechos humanos cuando un país pierde la confianza y pierde la credibilidad en ese sistema subsidiario del sistema nacional, porque el sistema internacional de derechos humanos suple los mecanismos nacionales internos cuando los mecanismos nacionales e internos no dan respuesta. Fíjese, aquí leo parte de las informaciones que se reseñan el día de hoy a propósito de este tema. Enrique Capriles Radonsky informó que fue presentado ante la CIDH el petitorio de salvaguarda de derechos fundamentales de nuestro pueblo. Importante analizar ahí porque, por ejemplo, el derecho fundamental es la vida, ¿verdad? Sabemos que hay 11 venezolanos que perdieron la vida gracias a un llamado que hiciera este ex candidato, y que la oposición venezolana presentará otro recurso de impugnación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Bueno, fíjate que no nos vayamos a lo jurídico, vámonos a lo político. ¿Qué está diciendo una persona que va afuera a decirle a las personas afuera de su país, mira, actúen sobre mi país? Ya eso es un mensaje preocupante. Un pueblo que se precie de autodeterminarse como tal, que se precie de tener los mecanismos constitucionales, además una cosa que pocos países tienen en el mundo, una constitución sufragada por nuestra propia población. Entonces, una persona que sale afuera a buscar, digamos, otros más fuertes o más grandes dentro de su imaginación o dentro de su concepción de la política o de cómo debería ser la política, ya es un mensaje que debería preocupar al pueblo. Entonces, para no irnos a lo jurídico, vamos al mensaje político que da un dirigente cuando sale afuera a hacer amenazas y señalamientos desde la propia tierra que en teoría debería defender y debería proteger como venezolano, más allá de su postura política o de su postura opositora al gobierno. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle al pueblo. Cada vez que la oposición tiene un problema interno político, entonces salen, digamos, a llevar cuentos afuera. Mira, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro. Nosotros tenemos nuestros mecanismos internos y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer dentro de nuestro pueblo y dentro de la conciencia de nuestro pueblo, que activen y que se activen los mecanismos que tiene la Constitución, que son amplísimos, y a esa Constitución se opusieron ellos mismos en su oportunidad. Fíjate que Jessica lee ahí el texto que supuestamente lee este funcionario público. Él dice que está defendiendo los derechos del pueblo en el extranjero, del pueblo venezolano. Ahora, ¿quién defiende los derechos del pueblo del Estado Miranda, que en este caso fue un proceso electoral? Lo eligió por poco, pero lo eligieron como gobernador y este señor se la pasa viajando por el mundo y hablando de cualquier cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad del Estado Miranda. Es decir, no hay gestión por parte de la gobernación en el Estado Miranda. ¿Quién defiende los derechos del pueblo del Estado Miranda? Bueno, fíjate que eso tal vez nos llevaría al otro tema, que es el tema de la corrupción. Claro. Para lo que uno ha sido designado y a lo que uno se dedica. Entonces, pues si yo soy defensora del pueblo y ando en otra cosa o dedicada a otra cosa, entonces, ¿qué pudiera decir las personas que están esperando, digamos, una actuación, una inspección en un centro penitenciario o, digamos, la recepción de una denuncia de X naturaleza? Entonces, eso es un tema que yo creo que el tema de la corrupción, que es un tema bastante amplio, claro. ¿Para qué estamos nosotros designados? ¿Para qué? Bueno, yo soy una elección de segundo orden porque a mí me elige el Parlamento, pero imagínate una persona que ha sido directamente por el pueblo para una tarea y no lo cumpla, es una reflexión que nosotros debemos hacer. Otro de los debates importantes que está planteado en este momento en el escenario político de nuestro país, el tema que tocaba el día de hoy el ministro Rafael Ramírez, el presidente Nicolás Maduro, sabotaje a los servicios públicos. Allí hay subyacente también un tema de derechos, de violación de derechos humanos por parte de estos sectores. Se han presentado las pruebas evidentes, contundentes de que de manera efectiva se trata de sabotaje. Defensora, sí. ¿Qué hacer el pueblo venezolano y de qué forma la institución representar o abogar por los derechos de los venezolanos y las venezolanas? Bueno, lo primero que nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos que reconocer es el avance que hemos tenido como país en una mayor severidad. Esta investigación que ha presentado el ministro en el día de hoy, que es una investigación exhaustiva, que habla de la extracción de unos espárragos para que se presentara una fuga de gas que además cobró una cantidad de vidas y generó un dolor terrible para nuestro país, que no es la primera vez que la industria petrolera es saboteada. Nosotros nos tenemos que retrotraer al paro. Claro. Cuando aquí se secaron inclusive pozos y el presidente Chávez hizo un llamado en ese momento de paz. Después inclusive tuvimos un proceso de amnistía para generar una pacificación del país y fíjate que esos mensajes fueron malinterpretados. Eso se hizo de forma pública en aquella oportunidad y ahora se hace de manera velada, donde una investigación rigurosa es la que nos da finalmente las resultas
donde se atenta nuevamente contra una instalación petrolera que además es el corazón económico, es la vida de las misiones, es la vida de la posibilidad de tener escuelas, es la vida de la posibilidad de pagarle las pensiones a todos los ancianos, nuestra industria petrolera, y se atenta contra la industria petrolera. Nosotros tenemos que recordar que ese ataque fue también en un periodo preelectoral, como hoy estamos en un periodo preelectoral, y lo que nosotros tenemos que transmitirle al pueblo, los dirigentes, las lideresas, los líderes políticos, es el poco amor y la poca identificación que tienen quienes cometen esos actos en contra de nuestras riquezas, en contra de la posibilidad de nosotros servirle y atender al pueblo, y además con un desprecio, que es lo más terrible, con un desprecio absoluto por la vida humana y por el dolor ajeno. Sí, yo creo que uno lamenta porque cuando habla del panorama político nacional y se refiere específicamente a gran parte de esos sectores de derecha, termines hablando de cosas como la que estamos hablando, de sabotaje, de hecho de corrupción. En este caso, hablabas tú, Gabriela, sobre el tema de la corrupción. Te quería preguntar sobre la ley habilitante, esa solicitud que hace el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional para que se le habilite a luchar contra la corrupción, señalada esta solicitud por algunos sectores de la derecha como un arma que será utilizada para una persecución política. ¿En qué situación se encuentran, bueno, estos sectores de derecha que todo lo ven bajo esa óptica, y en qué situación se encuentra entonces esa dirigencia del proceso revolucionario que está pidiendo armas para luchar contra ese flagelo de la corrupción? Yo creo que este debate público es uno de los momentos más importantes que tiene el país, primero porque se está colocando de relieve un problema que ha tenido, digamos, una connotación estructural, y tú lo ves en el comportamiento de algunos dirigentes con situaciones públicas que, bueno, no vamos a enumerar acá, y la necesidad de que ese debate sea público, que sea un debate ético, que sea un debate social, que sea un debate político, que no sea un debate proselitista, y que en ese sentido de ser ético, de ser nacional y de ser político, tiene que derivar en un ajuste de la legislación a este nuevo tiempo, donde nuestra Constitución, estamos en el espíritu del constituyente, que es el pueblo. La Constitución establece que los delitos de corrupción son imprescriptibles, y eso es una cuestión